Amigos y amigas, bienvenidos a una video información más en su canal, Las Crónicas del Chairo. Señores, una de las mejores entrevistas que he visto, y a lo mejor no la entrevista, sino a la mujer a la cual invitaron en esta ocasión en el programa de Sabina Berman, a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, que anteriormente fue la mera machuchona de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y digo, una de las mejores entrevistas o una de las mejores personas para desmentir la cantidad de mentiras que no se han cansado en la oposición para tratar de golpear a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de las políticas más importantes, porque también es algo a lo que se han dedicado, pues básicamente a mentir todos los días. Y se trata de precisamente la economía en México. Básicamente le han preguntado muchas preguntas, pero quiero hacer mención en algunas, en la cual pues tiene que ver mucho los medios de información. Y le pregunta a Sabina Berman que qué opina que en Estados Unidos y en otros países se habla de lo que es el momento de México, de Mexican Moment, y se refiere a pues a la cantidad de inversión extranjera que ha estado ocurriendo, pues debido a muchos factores. Primero que nada, pues efectivamente la cercanía que tenemos con con el mayor consumidor mundial, que es nuestro vecino en Estados Unidos, pero hace mención, y hay que pues ser sumamente enfáticos en esto, en gracias a la disciplina fiscal que ha habido. Y no solamente en eso, sino le preguntan que por qué los periodistas o los medios informativos aquí en México no se dice nada. Al contrario, solamente escuchas a la bola de ladrones, de ratas de la oposición, decir que la economía en México está peor que nunca. Y Raquel Buenrostro menciona algo demasiado o sumamente inteligente. ¿Qué pueden decir periodistas u opinólogos que se han dedicado estos 4 años a estar mintiendo? Pues no lo van a decir, simplemente no las van a dar. Amigos, vamos con esta entrevista sumamente buena e interesante. Vean ustedes la clase de persona que es esta dama de hierro. ¿Qué otro momento mexicano? No, yo creo que es la inversión extranjera más alta de los últimos 30 años. ¿Y a qué se debe? Yo creo que son 2 cosas principalmente. Una es el manejo que ha habido de esta administración o este gobierno de su economía, a diferencia de otros países. Digamos que con la pandemia se esperaba de manera natural una desaceleración en todo el mundo, que continuó con los problemas y con los conflictos entre Rusia y Ucrania y luego China y Estados Unidos, y eso ha provocado una desaceleración a nivel global. Sin embargo, México, ante todo eso, tomó medidas no ortodoxas. Por ejemplo, mientras todo el mundo daba incentivos fiscales, aquí en México no se dieron incentivos fiscales y por el contrario, se mantuvo la recaudación como una actividad esencial y eso logró y permitió que crecieran los ingresos. México fue el único país que durante la pandemia crecieron los ingresos. Este incremento en ingresos permitió mantener los programas sociales y los proyectos de inversión del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Al tener los programas sociales en programas como principalmente la pensión a adultos mayores, que es la que tiene una dimensión mayor, y otro tipo de programas, lo que hizo fue mantener el mercado interno. O sea, México no se vio tan afectado en su mercado interno, ni tampoco en sus familias, por todos estos apoyos en programas sociales y también porque mantuvo la inversión en los proyectos de
inversión pública, lo cual mantuvo cierto nivel de empleos, mientras los sectores privados todos estuvieron cerrando porque no aguantaban la desaceleración. México creó empleos originados por la inversión pública. Entonces, todas estas medidas fueron contrarias. Otra medida fue que también para atacar la inflación, el gobierno dio incentivos en los combustibles, ¿no? Entonces, los combustibles, al subsidiar e incentivar los combustibles, mantuvo los precios bajos. La inflación se dice que es el impuesto más caro de los pobres. Sí, claro. Entonces, al mantener la inflación baja, sigue manteniendo el gobierno, el país, su mercado interno. Entonces, digamos que ahorita ya que pasó toda la crisis de la pandemia, la crisis de las guerras, la crisis del conflicto entre China y Estados Unidos, nosotros partimos de un fortalecimiento y de un mercado interno muy sólido, que es la base, digamos, para luego crecer. Una de las razones de esta cuantiosa inversión es que México está ofreciendo el 11% de interés anual a los ahorradores. ¿Por qué lo hace? No, digamos que la inversión en México no tiene que ver con la tasa de interés. Digamos que la inversión en México viene por otras cosas. Primero, por ejemplo, al tener un tipo de cambio fuerte, se puede traer a México maquinaria, equipo, a pocos, digamos, son pocos pesos por los dólares que cuestan la maquinaria y el equipo. Entonces, las plantas productivas pueden crecer. Después, la otra cuestión es, con la pandemia se vio en la necesidad de generar mercados regionales muy fuertes. Entonces, lo primero que hay que hacer es sustituir las importaciones para fortalecer los mercados. Entonces, a la hora de sustituir las importaciones, nosotros vemos que mucha de lo que necesitamos en el día a día para los teléfonos, las computadoras, las televisiones, viene de Asia. Entonces, para venirse a América, el mejor atractivo de todos los países de América es México. Sí. Es México. ¿Por qué? Por sus números macroeconómicos. Tiene finanzas públicas sanas, no está endeudado, tiene un tipo de cambio fuerte, no hay casi inflación, estamos ya abajo del de los 5 puntos porcentuales, 4.69. Estamos muy cerca de Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Sí. Estados Unidos, Canadá y México, entre los tres países representamos el 30% del PIB global. Entonces, también geográficamente México se vuelve muy atractivo. Y de los tres países que forman el 30% del PIB, que es México, Estados Unidos y Canadá, México es el que tiene más gente. México está entre los 10 países que crecieron más desde la pandemia. Lo explicaste recién. ¿En qué número estamos? México está a punto de ser la economía número 14 por sus números. Y estamos entre los primeros 5 países más atractivos del mundo. ¿Qué es? Es una de las cifras más bajas que ha tenido México en su historia, ¿no? Así es. Yo creo que también yo creo que es incluso hasta más larga. Yo creo que ese porcentaje ha sido el más bajo en los últimos 40 años. 2.8% es muy bajo. Sí, es muy bajo, pero eso se debe a la gran movilidad que hay ahorita de recursos en México. Por ejemplo, en el sureste, con todo el desarrollo del Tren Maya, del corredor interoceánico, se movió mucho la inversión hacia allá, la construcción, la obra, etcétera. Y a medida que se va estabilizando pues, la situación global y que está llegando más inversión, también está creciendo la construcción y la obra y las inversiones de la iniciativa privada, y todo eso requiere gente. Entonces la gente ahorita se están peleando por la gente. Que sí se molestó muy públicamente contigo, Salinas Pliego, ¿no? Hasta celebró que te fueras del SAT, y luego supongo que ya no le gustó tanto saber que te ibas a la Secretaría de Economía. ¿Cuál es la bronca con un empresario como Salinas Pliego? ¿Cuál es el argumento que tiene para no pagar impuestos? Pues en realidad no hay ningún argumento, porque cualquier persona que vive en sociedad tiene que obedecer a un marco social, y el marco social incluye marcos jurídicos. Entonces, si nada más se apega al marco jurídico, pues ahí viene el tema de que tiene que pagar impuestos. Si a nadie le gusta pagar impuestos, no. Pero el que a nadie le guste pagar impuestos no quiere decir que eso le dé el derecho de no pagarlos, ¿no? Tengo algunos inversionistas que me invitan a cenar, nada más para enterarse qué pienso de la política, ¿no? Eso, vienen a México
y te preguntan, pero ahora ellos son los que están informando a los comentaristas y nos están hablando de The Mexican Moment, que no aparece en la prensa mexicana. ¿Por qué? Eso es, yo creo que primero, yo creo que es difícil también para muchos columnistas darse cuenta que todo lo que han dicho por 4 años ha sido erróneo, ¿no? Sí. Entonces ya cómo sostienes, cómo argumentas eso, pues mejor ocultas la verdad, ¿no? Pues yo creo que sí, esa es la explicación, porque es asombroso. Ahora que nos está yendo bien económicamente, la prensa mexicana no lo está, ya no digamos celebrando, difundiendo. Y la verdad es que le está haciendo daño a los inversionistas interiores, porque mucha gente no sabe que es el momento, por ejemplo, de invertir en valores mexicanos o irse al sureste y invertir allí, y sí lo están haciendo los extranjeros. Hay una gran inversión, por ejemplo, de capital español y norteamericano en el sureste, porque ellos sí están al tanto de lo que está sucediendo allí en el perímetro que circunda el Tren Maya y el tren transísmico. Igual que el Frente Amplio opositor quiere que el arquitecto del Fobaproa le haga su proyecto económico, ¿no? ¿No te sorprende el mal tino? O sea, es que sí es una mala puntería. Por lo menos, si fuera cierto, no lo anuncias en época electoral, ¿no? O sea, como que el pueblo de México va a decir, sí, más Fobaproa. ¿Qué se imaginan? Pues no. Y acá en el presidente, como está más enfocado en la gente, sí, pues no presenta un Fobaproa. Por ejemplo, ayudar en su momento a salvar, a dar incentivos a las grandes empresas o a la micro, era hacer otro Fobaproa, ¿no? Entonces, sí. Eso es una gran diferencia, ¿no? Trabajar para la gente. ¿Y cómo expandir desde la izquierda el momento mexicano, the Mexican Moment, para que llegue de verdad a la clase trabajadora? Ya lo has estado apuntando a través de esta larga entrevista, pero te pido que lo condenses. Lo que yo creo es que el crecimiento de México lo tenemos que enfocar mucho a un desarrollo económico equitativo, que sea equitativo a lo largo del país, a todo lo ancho, y dar preferencia también a la gente que ahorita que fue olvidada muchos años. Entonces, dar prioridad para nivelarlos y luego crecer parejo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, orientarlo a estas oportunidades de desarrollo más equitativo regional, por un lado, por la otra, traer sueldos mejores pagados y trabajos más especializados aquí a México. La otra también es reivindicar, porque no todo es industria, reivindicar, por ejemplo, a nuestros artesanos mexicanos, sí, también que hacen trabajo y sus obras a veces duran meses, también cómo ayudarlos a comercializarlos y hacer valer su trabajo, porque a lo mejor hay poca gente que puede pagar algo que se hizo en 6 meses o en 1 año, pero a lo mejor si abrimos su mercado hacia foros internacionales, entonces también puede vender muchísimo mejor y tener mejores ingresos. Y también en el comercio, también cómo ayudamos a hacer un comercio más justo, porque todavía hay muchos problemas a nivel de comercio, porque hay mucho intermediario, por ejemplo. Entonces, el productor no gana lo suficiente, tiene bajos ingresos, pero el consumidor final sí, también está pagando demasiado. Entonces, ver cómo participamos, que eso es más complicado. Eso no se ha hecho mucho en México, pero yo creo que es algo que podemos hacer en el futuro, a lo mejor en otras administraciones, ver cómo regular, porque eso se regula en el mundo, cómo tener un comercio cada vez más justo.